Hola amigos, ¿cómo están? Este es el sexto video de nuestra serie Temas Polémicos y hoy en esta ocasión vamos a tocar un tema polémico, bastante polémico. En primer lugar, no es mi intención meterme en las creencias de nadie, cada quien es libre de creer o no creer o de sus propias creencias, sobre todo en este tema. Este tema, el que vamos a tratar en este video, tiene que ver con Dios. Si existe Dios o no existe Dios. Y como les digo, no es mi intención interferir con la creencia de cada persona o con las creencias de cada persona, sino simplemente tocar este tema y, digamos, como yo siempre lo he dicho en estos videos y en estas series, yo no trato de dar una posición dogmática frente a nada, sino simplemente permitir que la gente reflexione. Entonces este tema de si existe Dios o no existe Dios, pues es un tema polémico. Yo soy relativamente activo en las redes sociales y este tema de la creencia en Dios o del ateísmo, pues es un tema que a la gente le interesa, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, me encuentro en Colombia. Colombia es un estado laico. Colombia fue hasta 1991 un estado confesional católico. O sea, el estado colombiano era un estado oficialmente católico. En 1991, la Asamblea Constituyente, o sea, la Asamblea que emitió la nueva Constitución, que es la que rige en Colombia actualmente, pasó de que Colombia fuera un estado confesional a un estado laico. Para los que quieren un poco entender la diferencia entre un estado confesional, un estado laico, un estado religioso, un estado ateo, ahí yo tengo dos videos en este canal sobre la diferencia entre los diferentes estados. Entonces, en 1991 Colombia pasó a ser un estado laico. ¿Eso qué significa que es un estado laico? O sea, que el estado colombiano no prohíbe las creencias religiosas, pero no se compromete oficialmente con ninguna creencia religiosa, como sucedía en 1886, la constitución que existía en Colombia, donde el estado colombiano era un estado absolutamente, pues oficialmente católico. Entonces desde el 91 no se prohíbe ninguna creencia religiosa. En Colombia no está prohibido creer en Dios o tener alguna religión, como sucede en los estados ateos, donde se prohíbe profesar una religión. En Colombia no. Y esa es una característica de los estados laicos. O sea, los estados laicos no son estados que se comprometen y las ideas no se están comprometidas con una religión en particular. Pero, por ejemplo, el Estado colombiano o la Constitución del 91, por ejemplo, en su preámbulo, por ejemplo, dice que invocando la protección de Dios, o sea, a pesar de que es un Estado laico, habla de la protección de Dios. Por ejemplo, en Estados Unidos también es el Estado laico por esencia, por antonomasia. Y en Estados Unidos también hay una separación de la Iglesia y el Estado desde siempre. La Constitución de los Estados Unidos trae esa separación. Y sin embargo, por ejemplo, el lema del billete de dólar, por ejemplo, dice In God we trust, en Dios confiamos. Lo mismo en los tribunales también está ese aforismo, In God we trust. Y en los tribunales, por ejemplo, se jura sobre la Biblia, los testigos juran sobre la Biblia, el presidente jura sobre la Biblia. Entonces uno dice, bueno, si es un estado laico, ¿por qué existe esa creencia en Dios? Bueno, pues la creencia en Dios es una creencia pues antiquísima, ¿no es cierto? Es una creencia, pues, por ejemplo, el cristianismo pues tiene 2000 y pico de años desde la venida de Jesús de Nazaret, y pues lo mismo sucede con otras creencias como el islamismo, Mahoma. Bueno, el caso del budismo, siempre a nosotros nos dicen que el budismo es una religión sin Dios, ¿sí? Que el budismo es como una religión atea, una cosa extraña. Pues la verdad es que no. Yo he leído textos sobre el budismo y la verdad es que ellos no es que no crean en Dios. Lo que pasa es que ellos ven a Dios de otra manera. Para ellos tienen, digamos, una posición panteísta sobre Dios. O sea, para ellos Dios es todo. Dios es el todo para el budismo. O sea, Dios no es como un ser por allá en el reino de los cielos, no, sino Dios es todo. Entonces, los budistas tienen una posición más panteísta que atea, ¿sí? O sea, ellos no creen en Dios como una entidad invisible, sino ellos creen que todo el universo, toda la existencia es Dios. Para el budismo eso es Dios.
En el hinduismo pues sí hay dioses, de hecho hay múltiples dioses. El budismo es como una derivación del hinduismo, porque Buda era hindú, así como Jesús de Nazaret era judío. Jesús de Nazaret era judío y el cristianismo es como una especie de derivación del judaísmo. Bueno, eso es otra cuestión que a uno le dicen que hay judíos ateos. ¿Cómo así que hay judíos ateos? Por ejemplo, dicen que Albert Einstein era ateo, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué era así? ¿Por qué ateo? Si era judío. De hecho, Albert Einstein tuvo que escapar de Alemania porque era judío. Cuando los nazis se tomaron el poder en Alemania, Einstein tuvo que irse de Alemania y tuvo que refugiarse en Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pero luego él no era judío. El judaísmo es una religión. De hecho, eso lo dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. En la página web, si ustedes ven, describen el judaísmo como una religión. Pues religión significa religare, religar es tener conexión con Dios nuevamente. Entonces la creencia en Dios pues es una creencia tradicional, es una creencia cultural, es una creencia muy adentrada en la psiquis de las personas. Entonces me preguntan, bueno, ¿y usted cree en Dios? Yo creo en Dios porque yo fui formado en la tradición, digamos, católica, en la tradición cristiana de la creencia en Dios. Entonces, pues mi posición de Dios, digamos, es una posición cristiana, es una posición católica, que ha variado con el tiempo. Entonces, pues yo no me considero un católico, digamos, tradicional o ortodoxo. Yo soy un católico teísta. ¿Qué significa católico teísta? Católico teísta es que sí, obviamente mis creencias religiosas pues parten de la creencia católica, que es en lo que yo me formé desde niño, pero eso no implica que yo crea que el Dios católico es el verdadero Dios, porque pues las otras creencias religiosas pues también creen en Dios, pero de otra manera. Entonces ni siquiera le dicen Dios, le dicen de otra manera, pero ellos también creen en Dios, pero de otra forma. Entonces yo soy católico, como digo, teísta, o sea, no reprocho ni me cierro a pensar que mi creencia en Dios católica o cristiana es la única creencia en Dios y es la verdadera, ¿sí? Obviamente todos tenemos una creencia en Dios que nos sirve para nuestra vida, ¿sí? O sea, hay personas que creen que Dios es un ser castigador, como el del Antiguo Testamento de la Biblia, donde Dios se pone bravo y manda las plagas, ¿no? Yo no creo en ese Dios castigador. Para mí Dios es amor, y eso lo vino a decir Jesús de Nazaret. Dijo, Dios es amor, ¿sí? De hecho, le decía a Dios Abba, que significa en arameo y también en hebreo padre, significa padre. O sea, él se comunicaba con Dios como si fuera su padre. O sea, alguien dice, pero es que Jesús era el hijo de Dios. Sí, pero él también nos decía que Dios era nuestro padre, ¿sí? Y pues los padres, o sea, ¿qué padre va a querer un mal para el hijo? O qué padre va a ser como un psicópata que, sí, yo les mando allá al maligno, al diablo, a lo que sea, para que les haga la vida imposible. Yo pienso que eso es de psicópatas, y pues si eso no lo hace un padre terrenal, mucho menos lo va a hacer un padre espiritual como Dios. Pero pues como les digo, no trato de interferir, no quiero interferir con la creencia. Si una persona le tiene miedo a Dios, eso es problema de él. O sea, si eso es compatible con su vida, pues hágale, ¿sí? No es pensar que Dios es miedo para mí, no, o tenerle miedo a Dios, o que Dios es un ser castigador, no es compatible con mi vida, por ejemplo. Pero si para otras personas sí, pues ahí sí, cada quien. Yo leí un libro, no voy a citar el libro para no generar polémica, tampoco se trata de hacerle publicidad al libro, pero hay un libro muy popular que yo leí de un historiador, que voy a dar pistas de qué libro se trata, de un historiador israelí, donde él toca un tema muy polémico él hacía como una descripción de la historia de la humanidad, y hablaba sobre esto, sobre esas creencias religiosas de la gente. Entonces él, de cierta forma, pues yo pienso que él es judío, y pues yo no sé si él cree en Dios o no. Por lo que yo leí del libro, yo parto de la premisa que él no cree en Dios. Porque él decía un poco que las creencias religiosas estaban muy ligadas a los mitos, como a las leyendas, entonces que la religión y todo eso es como un mito, ¿sí? O sea, como una leyenda, ¿sí? Como creer en el sol, que es un dios, o la luna, o que eso es un dios, como un cuento, ¿sí?
Esa es como la actitud que él tiene, por lo que leí el libro, y que la religiosidad era un poco como ese reforzamiento de los mitos y de los cuentos y de las leyendas. O sea, para él la religión es como un cuento, una leyenda. Yo particularmente pienso que sí, probablemente desde un punto de vista antropológico puede que eso sea la religión, pues, y Dios y todo eso sea un tema de leyendas, pero hay que hacer una diferencia entre el tema histórico o antropológico y el tema espiritual y el tema religioso o filosófico. Porque, o sea, tachar a Dios y la religión como, esto es un mito, esto es leyenda, listo, ya, se fue. O sea, ¿qué significa eso? Que pues probablemente para él Dios no existe. ¿Sí? Para él existe el mundo material, el universo que de pronto se creó en el Big Bang y surgió la vida y listo. Pero no hay Dios, ¿sí? Yo particularmente creo que no, ¿sí? Porque esto es un tema, el tema religioso es un tema muy personal, es un tema privado prácticamente, ¿sí? Yo a veces toco estos temas porque yo veo que la gente toca los temas en redes sociales y a veces y tocan los temas muy cotidianamente, a veces atacando a la religión, ¿sí? Que los curas no sé qué, o que los islámicos son no sé qué, o que los judíos, o que, pues, y siempre es como atacando el tema de la religión. Entonces yo parto de la premisa que es un tema importante, ¿sí? Pero yo pienso en primer lugar que es un tema personal, es un tema espiritual, por eso lo digo. O sea, cada persona tiene su función frente a Dios, ¿sí? Unas personas piensan que es un ser castigador y que hay que tenerle miedo. Yo no creo eso, ¿sí? Otras personas pensamos que Dios es bondad, que Dios es la bondad, es el ser de bondad, y pues partimos de esa premisa para nuestra vida. Ahora bien, cuando yo leí el libro de este historiador, no lo menciono para no entrar en controversia, porque puede que haya alguien que sí le haya gustado, puede que alguien que sí esté de acuerdo y todo eso. Entonces, el asunto, yo no lo menciono precisamente por eso, no porque el libro sea malo, pero yo particularmente no estoy de acuerdo con él por un motivo. Y es que él dice de la religión, eso es como un tema cultural, ¿sí? Él también dice que eso es como un adoctrinamiento cultural, que eso es lo que piensa el marxismo. El marxismo piensa que la religión es un tema cultural. Entonces, que nosotros somos católicos o creemos en Dios porque eso nos lo han inculcado en la cultura. Puede que sí, pero también puede que no. O sea, no hay que digamos, apartar esos temas, digamos, o tirarlos a la caneca y decir, es que eso es adoctrinamiento cultural, eso es un mito, una leyenda, y no me importa, no me interesa. Lo cual no es cierto, digamos, en la vida ya real. O sea, zafarse del tema y decir, eso es un tema de adoctrinamiento, eso es un tema cultural, es un tema... Yo creo que no. Porque para las personas, pues yo no diría que hemos tenido experiencias religiosas, pero sí que hemos meditado sobre este tema y que todos los días nos hablan de Dios, ¿sí? Cuando uno tiene problemas, generalmente las personas recurren a Dios, ¿sí? Generalmente las personas, Dios... Dicen que los ateos son ateos hasta cuando van en un vuelo y el avión se va a caer y ahí empiezan a rezar, ¿no? Que la gente es atea hasta cuando está metida en un problema bien grande. Entonces, sí, uno se coge de algo superior. Entonces uno empieza a creer en algo superior cuando uno está en un problema o afectado y uno dice, no, esto supera mis fuerzas, esto supera mis capacidades. Entonces uno empieza a pensar que debe haber algo superior, un ser superior, para que le ayude a uno a resolver el problema o que lo inspire. Y de alguna forma, eso es compatible con su vida. Entonces, como que sacar ese tema como que, eso es puro adoctrinamiento cultural, eso es de la sociedad, es un mito. Yo creo que es demasiado superficial. Me parece que esa actitud es demasiado superficial y puede que sea válida desde un punto de vista, como lo digo, científico, antropológico o histórico, pero no lo tiene que ver ya desde un punto de vista espiritual, filosófico, ¿sí? Porque los seres humanos, hay los tres problemas típicos de la filosofía: de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Alguien dice, bueno, ¿de dónde venimos? Pues de la mamá, el papá. ¿Quiénes somos? Pues somos unos huesos, carne. ¿Y para dónde vamos? Pues para morirnos. Esa es, digamos, una posición netamente materialista, pero hay personas que pueden pensar otra cosa,
¿Sí? Puede empezar de dónde venimos, de Dios, en quién vivimos, en Dios, ¿para dónde vamos? Para Dios. ¿Sí? Eso más o menos sería otra actitud. Entonces, la pregunta del tema es si existe Dios o no. Yo pienso que la pregunta está mal formulada. ¿Sí? La pregunta está mal formulada de preguntar si existe Dios o no. Dice, ¿cómo así? Sí, porque nosotros, al preguntar si existe Dios, estamos dándole una concepción a Dios determinada. Como si Dios fuera un ser invisible, como si Dios fuera un ser supraterreno que uno no lo puede ver. Entonces cuando uno dice si existe Dios es como preguntar si existen los unicornios o si existen los gnomos. Entonces ya viene un tema de creencia. Hay gente que cree en los enanos, iba a decir. Hay gente que cree en los gnomos y gente que cree en las hadas. Entonces Dios sería como eso. Yo no creo eso. Yo no creo que Dios sea, digamos, como un ser mítico. Yo pienso que Dios es el ser. ¿Sí? Alguien dice, bueno, pues eso es la concepción budista de Dios. Yo pienso que Dios es la existencia. Yo pienso que Dios es toda la existencia. Yo creo que Dios es la vida. Yo creo que eso es Dios. ¿Sí? Alguien dice, pero eso no es lo que cree el catolicismo. Por eso dije al principio que yo era católico teísta. ¿Sí? Que yo era católico teísta. El catolicismo sí cree, de cierta forma, que Dios puede ser un ser por allá en el reino de los cielos. Yo no creo eso. Yo creo que Dios es la vida. Yo creo que Dios es la vida misma. Para mí eso es Dios. ¿Sí? De pronto para otra persona Dios puede ser eso. Pero yo no creo. Yo personalmente pienso que Dios es la existencia. Alguien dice, bueno, pero eso es panteísmo. Sí, de hecho eso coincide con la posición de un filósofo que se llamaba Baruch Spinoza, que él también pensaba que Dios era el universo, eso, que es la concepción de que el todo es Dios. Y yo pienso eso también. Yo pienso que Dios es el todo. ¿Por qué? Ahora, mire, respondámoslo desde un punto de vista cristiano católico. Cuando Moisés le pregunta a Dios ¿se acuerdan en el monte Sinaí? Cuando la zarza ardiendo, que él le pregunta a Dios, ¿quién es usted? No le pregunta quién es usted, sino cuál es tu nombre, y le pregunta a Dios. Dios, ¿qué le responde? Dios le dijo, yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Que yo soy el ser. O sea, si uno se pregunta, ¿existe Dios? La pregunta es incorrecta, porque Dios es el ser. Si uno dice que no existe Dios, no existe el ser, o sea, no hay existencia, y la existencia existe, digamos. Entonces si Dios es la existencia, pues Dios es. Dios no es un ser, Dios no es un ser, Dios es el ser. Alguien dirá, entonces, ¿todo es Dios? Pues, de cierta forma, sí. Todos somos parte de Dios, y eso lo dijo Jesús de Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret se refería a Dios como el Padre, porque venimos de Dios, porque Dios es el todo. Dios es el mar y nosotros somos la ola, o nosotros somos la gota en el océano. ¿Sí? Yo creo en eso, yo creo eso sobre Dios. Para mí, alguien dirá, no, pero entonces usted está diciendo que Dios es el todo. Pero entonces ahí sí. Eso es para usted, claro, para mí. Y para cada persona tiene una creencia diferente en Dios. O creen en diferentes dioses, como los hindúes, que creen que el Dios no sé qué, que el Dios... ¿Sí? ¿Eso está bien o mal? Pues si es coherente para ellos, perfecto. ¿Sí? Para mí es coherente pensar que Dios es el ser. Y por eso es que es el ser superior, porque es el ser de seres. ¿Sí? Es el ser de seres. Y eso es lo que yo creo sobre Dios. Entonces esa creencia de si Dios existe o no existe, a mí me parece que esa pregunta está mal formulada. ¿Sí? Eso es como decir, ¿el rojo existe o no existe? Pues el rojo existe porque es el rojo, ¿sí? ¿Sí me explico? Lo mismo existe Dios, pues claro que existe porque Dios es el ser. O sea, Dios es el ser. Porque en Dios está todo, Dios lo contiene todo. Y si lo contiene todo es el ser, ¿no? Entonces si Él fuera un ser y no el ser, habrían otros seres. Entonces, por ejemplo, existiría, por ejemplo, el diablo. ¿Sí? Que esa es otra pregunta. Entonces, en la tradición católica, pues existe el diablo que se contrapone a Dios. Pero entonces, ¿sería algo diferente a Dios o viene de Dios? Si es diferente a Dios, pues estaría en el mismo rango de Dios.
Entonces tendría que haber algo superior a Dios, ¿sí? Y Dios es lo superior a todo, es el ser. Entonces el diablo es una contraposición a Dios, no tiene ningún sentido. Yo personalmente creo en eso. No tiene ningún sentido. Alguien diría, pero es que el diablo, ¿cómo es que dicen el triunfo del diablo es que no quedan en él? Yo creo que si hay entidad, hay personas, por ejemplo, en el mundo relativo, pues material, hay gente buena y gente mala. Probablemente también hayan entidades invisibles malignas, ¿sí? Entonces, pero que haya un ser que se contraponga a Dios, yo no creo en eso. Y si hay un ser que trate de contraponerse a Dios es porque está dentro del mismo juego de Dios, ¿sí? Entonces usted cree que Dios es malo. No, yo no creo que Dios es malo, todo lo contrario. Lo que pasa es que ese ser maligno debe cumplir un juego, un rol dentro de todo esto, dentro de la creación de Dios. ¿Sí? Usted es creacionista, entonces no es evolucionista, no cree en el Big Bang. No, yo creo que puede que sí exista el Big Bang y puede que exista también la evolución, pero hace parte de un plan, hace parte del plan de Dios. ¿Sí? Eso es lo que personalmente creo yo. ¿Sí? Eso es lo que personalmente creo yo. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la creación? Como lo vemos en los temas polémicos, ¿qué va a pasar con la creencia en Dios hacia futuro? ¿Qué va a pasar con la creencia en Dios a futuro? Porque los jóvenes ya no creen mucho en Dios. No, yo pienso que obviamente vivimos en un mundo mucho menos ligado a la religiosidad, pero donde la gente busca la espiritualidad, indudablemente. O sea, la gente cuando se levanta y dicen, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo para qué me levanto, voy a trabajar o voy a estudiar, para qué como, para qué hago una familia, si yo en unos años me voy a morir, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces ahí viene la espiritualidad. Ya no la religiosidad, porque la religiosidad puede ser el vínculo con una institución religiosa o con un credo religioso determinado. Pero cuando las personas empiezan a hacerse esas preguntas, cuando las personas empiezan a preguntarse ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Yo por qué trabajo? ¿Yo por qué estudio? ¿Por qué evoluciono? ¿Por qué está la enfermedad? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay ancianos? Entonces ahí viene la espiritualidad. Entonces la gente empieza a hacerse preguntas a sí mismo, ¿sí? Y empiezan a buscar. Entonces de pronto las respuestas las encuentran en el sacerdote católico de la esquina, o lo encuentran en el Corán, o lo encuentran en algún amigo judío, o en algún amigo hindú, o en un monje tibetano, en algún monje budista, en algún libro de metafísica, no sé. La gente empieza a buscar la espiritualidad porque la gente empieza a preguntarse eso. Una de las diferencias entre los animales y los humanos, que también sale en ese libro de este historiador al que me estoy refiriendo, polémico, él decía que es la mente abstracta. De hecho, la diferencia entre los Homo sapiens y los Homo neandertales, para los que leyeron ese libro, él dice que es la mente abstracta, que nosotros los seres humanos, los Homo sapiens desarrollamos más la mente abstracta que los Homo neandertales. Los Homo neandertales tenían desarrollada la mente concreta, pero la mente abstracta no tanto. Nosotros más, por eso sobrevivimos. Entonces, porque la mente abstracta nos permitió acoplarnos más, que hubiera más instrumentos de cooperación. Pero bueno, entonces eso pasa con Dios. Dios es una abstracción de la vida también. Entonces, las personas se preguntan todos los días, ¿yo por qué tengo que trabajar? Bueno, pues sí, pues para comer y eso, pero ¿por qué tengo que existir? ¿Para dónde va la existencia? ¿Yo de dónde vengo? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué sentido tiene la vida? O sea, la vida es nacer, crecer, reproducirse y morirse. ¿Sí? Entonces la gente empieza a hacerse ese tipo de preguntas. La gente empieza a hacerse ese tipo de... Esperen, yo cierro aquí un poquito. La gente empieza a hacerse ese tipo de preguntas. ¿Sí? Que me da demasiado la luz del sol. Entonces, la gente empieza a hacerse ese tipo de preguntas y esperen un momento, yo cierro aquí un poquito. Ahora ya sí. Y esas preguntas, pues son preguntas que no necesariamente son religiosas, pero sí son preguntas espirituales. Tienen que ver con la espiritualidad de la gente. ¿Sí? ¿Yo para qué vivo? ¿Yo para qué como? ¿Para qué me reproduzco? ¿Para qué, sí, estudio una profesión, una carrera? No, para sobrevivir, pero ¿y qué sentido tiene la supervivencia? Entonces ahí empieza la espiritualidad.
Entonces, cuando a mí me preguntan qué va a pasar con eso, yo les digo, bueno, la religiosidad, o sea, como el vínculo con un credo, con una institución determinada religiosa, probablemente eso decrezca, ¿sí? Probablemente eso la gente dice, ¿yo por qué tengo que ponerle cuidado al papa o a los curas o ¿sí? A los sacerdotes? Bueno, hablando de forma, digamos, despectiva. ¿O por qué tengo que yo ponerle cuidado a un monje tibetano budista o a un rabino judío? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces las personas como que esa religiosidad sí está en crisis, pero lo que no está en crisis es la espiritualidad. Porque la gente se enfrenta todos los días con la muerte, la gente se enfrenta todos los días con la enfermedad, con problemas. Y esos problemas lo enfrentan contra la vida, o sea, lo enfrentan en el sentido que le dicen, ¿usted qué cree que para qué está acá? Sí, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades terminales, que saben que pues todos nos vamos a morir, pero las personas que tienen enfermedades terminales ven la muerte de manera más inminente. Empiezan a hacerse estas preguntas de una manera más fuerte, empiezan a decir, bueno, ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué sentido tuvo mi vida? ¿Sí? Sobre todo las personas jóvenes que mueren precisamente a temprana edad, o sea, personas que desarrollan un cáncer, se mueren a los 15 años, 20 años, 30, pues que estaban empezando la vida y saben que en un tiempo se van a morir. Ellos empiezan a preguntarse qué sentido tuvo mi vida. Muchos pues entonces empiezan a pensar en Dios, empiezan a pensar en la muerte, empiezan a pensar en una vida después de la muerte. Todo eso es espiritualidad y eso es inevitable. Entonces el tema, digamos, religioso, pues sí, probablemente vaya decayendo porque las instituciones humanas tienen como un apogeo y después van hacia abajo. O sea, empiezan como todo lo humano, como los imperios, los estados, hasta las empresas tienen un apogeo. Y pues, eso mismo pasa con las instituciones religiosas. Entonces la gente de pronto ya no le crea tanto. ¿Sí? De pronto la gente ya no crea tanto, no porque sean malas, sino porque simplemente no está acorde con sus necesidades, digamos, sí, filosóficas o espirituales. O no confían. ¿Sí? Entonces la gente probablemente se aparte de eso, pero la espiritualidad sí no va a pasar de moda. Entonces, de hecho va a pasar todo lo contrario. Por ejemplo, ahora con el tema de la tecnología, con el tema de la inteligencia artificial, de los robots, que supuestamente van a reemplazar al hombre en muchos campos, con la inteligencia artificial que uno dice, o con los viajes espaciales, la existencia de los extraterrestres. Entonces el tema espiritual va a empezar nos contrapone, nos dice, bueno, entonces, ¿qué sentido tuvimos los seres humanos? ¿O para dónde vamos los seres humanos? ¿O quiénes somos los seres humanos? ¿Sí? O sea, eso nos pone contra la pared, nos dice, bueno, ¿aquí qué? Entonces esa espiritualidad nunca va a pasar de moda. Entonces la gente va a empezar a hacer preguntas, se va a empezar a hacer preguntas, primero lo hacen a sí mismo, y cuando la respuesta no lo encuentran en sí mismo, la empiezan a buscar en otros lugares. Entonces empiezan a leer libros, empiezan a mirar videos como es en YouTube, empiezan a mirar, por ejemplo, el tema de los temas de las personas de autoayuda y todo eso. ¿Por qué los libros de autoayuda, o que la gente llama, digamos, un poco banalmente de autoayuda, porque han estado tan de moda? Porque de hecho siempre han estado de moda. Lo que pasa es que antes no se llamaba de autoayuda. La autoayuda antiguamente era pues los sacerdotes de las religiones y eso. Pero siempre ha estado ahí, el tema de la autoayuda. Lo que pasa es que esa autoayuda ya no está ligada a una institución determinada. De pronto, otra persona se hizo esas mismas preguntas que yo, y entonces uno coge un libro y uno empieza a leer el libro y dice, oiga, mire, este señor se ha hecho esas mismas preguntas y ha dado unas respuestas que a mí me ayudan o no me ayudan. O un video. ¿Por qué están tan de moda todo el tema de los coaching y todo eso? Que sí, que hay que ser mejor y trabajar más y para ganar más plata y todo eso, pero la gente llega un momento en que necesita ya algo más trascendental. Entonces la gente va y busca ahora en el internet, por ejemplo, entonces la gente busca videos, la gente busca libros, ¿sí? Porque en los libros hay pues una reflexión más calmada, no de un video de 10 minutos o de 5 minutos, sino la gente busca algo más profundo, ¿sí?
y de pronto algo como que timbra ahí adentro y dice, oiga, como que sí, yo creo en esto. Eso se llama sincronicidad. En cambio van donde el sacerdote, yo no digo que sea la generalidad, y el sacerdote dice algo y la persona dice, yo no me identifico con esto. Pero yo personalmente pienso que ya para acabar este video, que la espiritualidad va a seguir no de moda, sino la espiritualidad va a ser algo que va a seguir siendo una necesidad del ser humano. Y más aún con los desafíos que nos plantean los nuevos acontecimientos, hacia dónde va la humanidad con la inteligencia artificial, con la robótica, con las guerras nuevas, con las armas atómicas, con el viaje al espacio. Eso nos plantea desafíos y eso nos va a llevar más a la espiritualidad. De pronto no a la religiosidad. Porque la religiosidad es como esa obligatoriedad de un culto, de un dogma, de una costumbre. Entonces la gente ya como que eso ya no le cree y se van más hacia la espiritualidad. Entonces la gente ya no va a decir, yo soy budista, o yo soy católico, o yo soy judío, sino que la gente va a empezar a beber, digamos, en fuentes que podríamos llamar no identificadas con un credo determinado. Pero que de pronto dicen, oiga, yo leo esto del Zen, chévere. Y lo leen porque no porque sea del Zen, sino porque es coherente con su vida. O de pronto con el cristianismo, con lo que dijo Jesús de Nazaret o con lo que dijo Buda. ¿Sí? De hecho, para acabar, voy a explicar qué va a pasar con la espiritualidad basada en la vida de Buda. Buda vivió más o menos unos 500 años antes de Cristo en la India. Él era un príncipe de la India. Era hijo de un rey en la India y como un brujo le dijo al astrólogo cuando él nació, le dijo, trata de que este muchacho nunca tenga contacto ni con la muerte, ni con la enfermedad, ni con la pobreza, ni con la vejez, porque si no se va a chiflar y se va a volver una especie de maestro espiritual, una especie de... Entonces el papá siempre lo tuvo alejado de la pobreza, pues podía tener lo que quisiera, la comida que quisiera, bueno, los placeres que quisiera. Y dicen que un día Buda, o Siddhartha Gautama, vio un enfermo, vio un anciano, vio un muerto, vio a una persona mendigando. Entonces eso pues vio todas las 4 cosas que no debía haber: un enfermo, un anciano, un muerto y un pobre. Entonces le generó una crisis. Y él dijo, entonces, ¿qué es la vida? Porque yo he vivido siempre con la comida que quiero, vistiéndome como quiero. Pero la vida no es eso. Porque hay gente enferma, porque hay la muerte, porque hay pobres, porque la gente envejece. Entonces le generó una crisis, él se fue y se volvió como una especie de fakir, y eso tampoco le trajo, o sea, él se desapegó de todo lo material y eso tampoco le trajo la verdad. Hasta que al final él como que se relajó, él dijo, no, ya que la vida haga lo que quiera conmigo, y alcanzó la iluminación y se volvió como una especie, sí, volvió un maestro espiritual. Eso es lo que nos va a pasar a todos los seres humanos. Porque uno dice, no, solo la gente busca la espiritualidad solo cuando está mal. Pero miren, Buda, por ejemplo, Buda no estaba mal y buscó la espiritualidad. Eso le pasa a todo el mundo. Le pasa a los ricos dicen, bueno, cuando ya se hastían de tener tantas cosas, de tener que carros, que casa, plata, dicen, bueno, y un día me voy a morir, o ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces empiezan a buscar algo más. Los pobres también, entonces buscamos le pedimos a Dios que nos ayude, que nos saque este problema, todo eso. O sea, todo el mundo busca la espiritualidad si la gente la busca, ya no tanto la religiosidad, porque ahí sí, verdad, por un tema cultural, por un tema incluso legal, por un tema político, las religiones pues a veces entran en confrontación con ciertas olas de pensamiento. Entonces, pero la gente va a seguir buscando la espiritualidad, o sea, nos va a pasar lo mismo que Buda. Buda vivió hace 2500 años, pero nos va a pasar algo similar. Y muchos de los que buscaron a Jesús de Nazaret también les pasó eso. Vivían en una crisis y entonces buscaron a Jesús. En Palestina, en Judea, donde vivía Jesús de Nazaret, pues tenían la ocupación romana y la gente estaba hastiada de pagar impuestos, pues de tener la bota de un opresor. Entonces buscaron a alguien que les dijera que había una esperanza en la vida, y pues eso fue Jesús de Nazaret. ¿Sí? Él fue pues el Mesías para los cristianos.
que los judíos no creen que Jesús de Nazaret fuera el Mesías. Pero bueno, pero entonces eso es lo que va a pasar. Entonces la gente va a seguir buscando la espiritualidad en sí mismos, la gente empieza a buscar las respuestas en sí mismos, hacer las preguntas en sí mismos, y cuando su propio sentido no les da una respuesta, pues la gente empieza a buscar en otras cosas. La gente empieza a buscar libros, maestros, gurús, videos, eso sí, o en cosas que los lleve también ahí. Por ejemplo, hay gente que se refugia en el arte, pero el arte también los lleva indirectamente a preguntarse eso. Conozco muchos artistas que están metidos en el arte y de pronto el arte los lleva a reflexionar sobre Dios, ¿sí? Gente que está en el teatro y empiezan, bueno, ¿y esto qué significa? Entonces son varios caminos que los llevan a la espiritualidad. Bueno, entonces ojalá les haya gustado este video un poco accidentado por el tema de la luz y todo eso. Sobre si existe Dios o no, es un tema polémico y es un tema de respeto. Es un tema que cada persona lo responde de acuerdo con sus creencias, de acuerdo con su moral, de acuerdo con su cultura. ¿Sí? No es bueno meterse y decir, no, usted tiene que creer que Dios es esto, ¿no? Lo interesante es compartir esa misma, de pronto, incertidumbre o esas mismas cavilaciones. Hay gente que se pregunta si Dios existe o qué es Dios. Hay gente que no le importa. Entonces hay gente que dice, no, yo soy agnóstico, pero incluso los agnósticos en algún momento dicen, ¿y qué pasa si existe Dios, no? ¿Sí? Un poco como lo de Borges, ¿no? Que a Borges le preguntaron, ¿usted qué es? Y Borges dijo, no, yo soy todo. Yo soy budista, cristiano, católico. Y digo, ¿ni por qué? Ni yo, porque yo me muero y alguna de todas esas tiene que ser la verdad. Entonces, bueno, muchas gracias. Este video se alargó un poquito. Nos vemos en otro tema polémico. Este fue el tema polémico 6. Vamos a ver si seguimos con el tema polémico 7. Hicimos los primeros videos muy, muy seguidos. Los vamos a ir completando. Abajo están mis otras series. Muchas gracias por todo. Que pasen un feliz día y que la fuerza los acompañe. La fuerza, como en la Guerra de las Galaxias, la fuerza en la Guerra de las Galaxias es Dios. Por ejemplo, la fuerza es Dios en la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, pues que Dios los bendiga. Chao.